vamos a hablar de una estructura de control que es la repetición condicional, también llamada iteración o bucle while. Los bucles while permiten repetir un bloque de código mientras una condición sea verdadera. Esta condición es un valor booleano, verdadero o falso. Y el valor de esta condición podría cambiar durante el bucle, durante la repetición. Eso es lo que hace que la repetición en algún momento termine. Por eso la repetición es condicional, porque está justamente condicionada a este valor booleano. Mientras el valor sea verdadero, se va a continuar repitiendo determinado bloque de código. Cuando el valor se haga falso, la repetición finaliza. Entonces, a priori no podemos saber cuántas veces se va a repetir, a diferencia del for, que podemos saber que va a repetirse una determinada cantidad de veces, por ejemplo, según la cantidad de elementos que tenga la secuencia que estemos utilizando. Las repeticiones condicionales suelen confundirse con la estructura de selección, con el if, y esto es porque ambas se valen de una condición para saber si el bloque de código se va a ejecutar o no. En el if, la diferencia es que el bloque de código se va a ejecutar, si la condición es verdadera, una sola vez y luego va a continuar el resto del programa. En el caso del while estamos en una repetición, así que la condición se va a evaluar para saber si vamos a ejecutar el bloque de código, pero después la condición vuelve a evaluarse. En el if se evalúa una única vez. La estructura es poniendo la palabra clave while y luego una condición. Esta condición es cualquier valor booleano, que podría llegar a ser un valor literal, true o false, podría ser una variable que contenga un valor booleano, o podría ser alguna operación, algo que termine convirtiéndose en un valor verdadero o falso. Si el valor de la condición es verdadero, se va a ejecutar el bloque. Una vez que termina de ejecutarse el bloque, vamos a volver acá y se va a evaluar nuevamente la condición. Si otra vez el resultado es verdadero, otra vez se repite este bloque y nuevamente vuelve a evaluar la condición. Y así hasta que la condición se convierta en falso. Un error común es poner una condición que es verdadera pero que nunca llega a convertirse en falso. Ahora vamos a ver cómo hacemos que esta condición pueda convertirse en falso. Pero si no tenemos posibilidad de que se convierta en falso, entonces el bloque se repite, vuelve a evaluar, la condición da verdadero, el bloque se repite, vuelve a evaluar, da verdadero, y así indefinidas veces. Eso es lo que se suele llamar bucle infinito. Vamos a ver un ejemplo en el cual tenemos primero una variable inicializada en 0, esta es una variable de tipo numérico. Después le pedimos al usuario que ingrese un número, lo convertimos a entero, recordando que input toma todo como string, y lo guardamos en esta variable. La condición que va a tener el while es que el número ingresado por el usuario sea distinto de 0. Si el número que el usuario ingresó es diferente de 0, esto da verdadero, true. While, al igual que if, evalúa esto e ingresa a ejecutar el bloque de código solo si la condición es verdadera. Si la condición está fuera falsa, por ejemplo porque el usuario ingresa directamente el número 0, entonces nada de esto se ejecuta y continuaríamos con lo que haya del resto del programa. Si el número que el usuario ingresó no es 0, vamos a ingresar al bloque y vamos a sumarle a la variable total el número ingresado por el usuario y vamos a guardar ese resultado en total. Y después nuevamente le pedimos al usuario que ingrese un número. Cuando el usuario ingresa un nuevo número, otra vez evaluamos la condición y acá está la diferencia con if. If no vuelve a evaluar la condición, sino que ejecuta el bloque y continúa el programa. En este caso vamos a evaluar la condición tantas veces como sea necesario hasta que la condición se convierta en falso. Y acá es donde estamos permitiendo que la condición se convierta en falso. Y esto responde a esta primera pregunta: ¿por qué se debe repetir la instrucción input al final del bloque? Bueno, supongamos que esta instrucción no está
y entonces tenemos solamente un ingreso de datos, pero está por fuera del while. Este ingreso del número está antes de que comience la repetición. Supongamos que el usuario ingresa un número que no es el 0, ingresa el 120. Viene a evaluar la condición y ve que 120 es diferente de 0, entonces esto da verdadero. Como da verdadero, suma 120 a lo que había dentro de total, lo guarda. Suponemos que esta instrucción no está, entonces viene a evaluar otra vez 120 distinto de 0, vuelve a darle verdadero, vuelve a sumarlo con total, lo vuelve a almacenar y como esta instrucción estamos suponiendo que no está, vuelve a evaluar la condición y 120 sigue siendo distinto de 0 y nunca va a dejar de ser distinto de 0 porque esta variable donde tenemos guardado el número 120 nunca cambia. Por eso es que necesitamos permitir al usuario ingresar un nuevo número y cambiar el valor de la variable que interviene en la condición para que en algún momento esta condición pueda convertirse en falso. ¿Cuándo se convierte en falso? Cuando el usuario acá ingresa el número 0. En ese caso, la repetición corta, no se vuelve a ejecutar este bloque y continúa con el resto del programa. Entonces, ¿qué sucede si en vez de leer con input asignamos directamente el valor 4 a esta variable y suponemos que no tenemos acá otra lectura de input? Entonces vamos a decir 4 es distinto de 0, eso es verdadero. Vamos a efectuar esta operación y vamos a volver a evaluar 4 distinto de 0 es verdadero, vamos a hacer lo mismo y así otra vez tenemos un bucle infinito. Si en cambio tuviéramos directamente el valor 0 en lugar de este input, tuviéramos en esta variable el número 0, vamos a tener que la condición es falsa en la primera evaluación. 0 no es distinto de 0, con lo cual el bloque ni siquiera va a llegar a ejecutarse una sola vez. Por eso es que es necesario que tengamos una condición bien construida. Vamos a ver cómo funciona este programa. Tenemos acá el programa. Vamos a agregar una instrucción al final para ver qué sucede cuando termina la repetición. Vamos a imprimir el total. Y ahora voy a ejecutarlo. Voy a ingresar como primer número el 10. Se hizo esta instrucción, pero no vemos nada en pantalla. Y luego me vuelve a pedir un número. Entonces eso es lo que estoy viendo ahora. Así que voy a ingresar otro número. Y ahora voy a ingresar otro hasta que en algún momento, cuando quiera cortar estas repeticiones, necesito ingresar el número 0 para hacer que la condición sea falsa. 0 no es distinto de 0, así que si yo ingreso el 0, la condición se convierte en falso. Termina cuando acá tiene el número 0 y evalúa la condición y es falso, esto se saltea, no se ejecuta y pasa a la siguiente instrucción que está por fuera del while. Y está por fuera del while porque no está dentro del bloque, no tiene la sangría que tienen las instrucciones que están dentro del bloque while. Así que lo que hace es imprimir esto último. Si yo lo vuelvo a ejecutar y en la primera vez ingreso el 0, entonces nunca se ejecuta el bloque y pasa directamente a imprimir lo que está a continuación. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo, además del while, tenemos dentro del bloque while un if. Y ya vimos cuando hablamos de for que esto no tiene ningún problema. Podemos anidar bloques y podemos dentro de una repetición colocar selecciones. En este caso tenemos una variable que se inicializa en 0, que se llama positivos. Tenemos una variable n donde vamos a leer un número y al usuario le vamos a indicar que el 0 es el número con el cual puede terminar de procesar los datos. Este tipo de cosas hay que informarlas al usuario porque solo nosotros entendemos el código, nosotros los programadores, pero el usuario no tiene por qué necesitar leer el código o comprender el código para saber cómo tiene que cortar estas repeticiones. Además, hoy ya no estamos tan acostumbrados a usar programas de consola que muestran solo una pantalla con texto y que tenemos que controlarlos usando solamente el teclado. Pero este ingreso de datos que estamos haciendo acá con un input podría tratarse también de un ingreso de datos que provienen de otra fuente que no sea el usuario. Por ejemplo, si estamos leyendo datos de un archivo,
guardamos una parte de esos datos en una variable para procesarlos y después tomamos otra porción de datos y así los vamos procesando hasta que hayamos finalizado con todo el archivo. Eso también puede hacerse con un while parecido a este, donde la condición sería mientras tengo datos para leer en el archivo. Pero en este caso vamos a quedarnos con lo más sencillo, que es la lectura de datos desde el teclado mediante input, porque lo único que nos interesa es aprender bien a trabajar con las repeticiones while. Así que vamos a evaluar si el número ingresado es distinto de 0, y una vez que estamos dentro del bloque vamos a evaluar si el número es mayor que 0. Si es así, sumamos 1 a la variable positivos y volvemos a solicitar al usuario que ingrese un nuevo número. Cuando el usuario ingresa el número 0, esta repetición corta, no se ejecuta el bloque y pasa a la siguiente instrucción, que imprime la cantidad de positivos con el valor que está dentro de la variable positivos. Vamos a ver este programa en ejecución. Si ejecuto este programa, vamos a ver que me empieza pidiendo un número. Voy a colocar un número negativo. Ahora voy a colocar uno positivo, otro positivo, uno negativo, y ahora voy a colocar el 0 para terminar. Vemos que me mostró que la cantidad de números positivos es 2, y eso es correcto. Ingresé 2 negativos y 2 positivos. El 0 no se tuvo en cuenta para contabilizar los positivos o los negativos, porque como fue usado para la condición del while, entonces cuando se evalúa la condición y se ve que es falso, el bloque de código ni siquiera se ejecuta, así que el 0 no se procesa. Si cuando ejecuto yo ingreso directamente el 0, entonces no se ejecuta nada de este bloque y pasa directamente a la instrucción que está a continuación, imprimiendo la cantidad de positivos. Como mi variable estaba inicializada en 0, entonces me imprime el valor 0. Y acá recordemos que cuando contabilizamos cosas o cuando sumamos cosas, va a ser importante que inicialicemos las variables en 0, porque si la inicializamos en algún otro valor, ese valor se va a estar sumando acá, lo cual es incorrecto. Y si no creamos esta variable, si esta instrucción no estuviera, no tendríamos nada donde sumarlas. Esto nos daría un error. Ahora vamos a ver otro ejemplo, y este es un algoritmo para calcular el mayor de los números positivos ingresados. Vamos a pedirle al usuario que ingrese un número positivo, y la iteración, la repetición, se va a dar mientras el número ingresado por el usuario sea positivo. Esto es mayor o igual que 0. Vamos a considerar el 0 como positivo en este caso. Pero observemos que hemos inicializado una variable primero que se llama mayor y que contiene un valor negativo, el -1. Vamos a evaluar si el número ingresado por el usuario es mayor que el número guardado en mayor. Como estamos obligándolo a poner un número positivo, en el sentido de que si el usuario ingresa un número negativo, ni siquiera se ejecuta este bloque, ya que no cumpliría la condición, vamos a saber que si estamos ejecutando este if, el número evidentemente es positivo. Si ese número es positivo, al menos en la primera repetición, seguro que va a ser mayor que el -1 que está guardado en mayor. Supongamos que el usuario ingresa el número 10, o el 3, o el 0. Todos ellos van a cumplir la condición, van a hacer que la condición sea verdadera, y además van a ser mayores que -1. Así que se ingresa, supongamos, el número 3. 3 es mayor que -1, con lo cual esta condición también es verdadera, y vamos a reemplazar el valor guardado en mayor, que era -1, con este nuevo valor que ingresó el usuario, el número 3. Ahora la variable mayor ya no contiene -1, ahora contiene 3. Le pedimos al usuario que ingrese otro número y volvemos a validar si es positivo para saber si continuamos repitiendo o no. Supongamos que esta vez ingresa el número 1. 1 cumple la condición, ya que es un número positivo, es mayor que 0. Pero 1 no es mayor que 3, que era el último número que teníamos guardado en mayor. Como 1 no es mayor que 3, este bloque de código no se ejecuta. El valor guardado en mayor continúa siendo 3, no se reemplaza. Y volvemos a pedir al usuario que ingrese otro número.
supongamos que ahora ingresa el 5. 5 cumple la condición del while, ya que 5 es mayor que 0, y también cumple esta condición, ya que 5 es mayor que el 3 que todavía teníamos guardado en esta variable. Como 5 es mayor que 3, entonces se ejecuta este bloque de código y se vuelve a reemplazar el valor de la variable. Esta vez va a dejar de contener el 3 que tenía para pasar a contener el 5. El valor que estaba guardado en n, que era el 5, pisa al valor que estaba anteriormente guardado en mayor y se reemplaza. Volvemos a pedirle al usuario que ingrese otro número. Supongamos que ahora ingresa el 8. 8 cumple esta condición, así que entramos a la repetición. Y 8 también cumple esta condición, porque en mayor teníamos 5. 8 es mayor que 5. Entonces guardamos el 8 en mayor. Volvemos a pedir al usuario un número y supongamos que ahora ingresa el 2. El 2 cumple esta condición, pero no cumple esta otra, ya que 2 no es mayor que 8. Entonces este bloque no se ejecuta. Volvemos a pedir al usuario un número y supongamos que ahora ingresa un número negativo, el menos 10. Venimos acá, la condición no se cumple. Como no se cumple, salteamos todo este bloque y pasamos a lo que está a continuación del while. Y vamos a imprimir cuál fue el mayor número ingresado, que en este caso fue el 8. Así que este es un algoritmo para buscar el mayor número y con unas muy pequeñas modificaciones podemos buscar también el menor número. Tendríamos que invertir el signo en la condición del if y además tendríamos que comenzar por guardar en una variable, que en este caso no sería mayor sino que se llamaría menor, un valor lo suficientemente grande que sea más grande que todos los números que vamos a procesar. En este caso, como buscábamos el mayor, pusimos lo opuesto, pusimos un valor más chico que todos los números que vamos a procesar. Así que este tipo de algoritmo nos sirve para buscar el mayor valor de una serie de valores o también con pequeñas modificaciones podemos buscar el menor valor. Vamos a verlo en ejecución. Vamos a ejecutar el programa y vamos a comenzar a ingresar números. Números positivos siempre, porque sabemos que con los números negativos el programa corta. Vamos ahora a ingresar un número negativo. Entonces calculo que el mayor número ingresado fue el 14. Vamos a ver este otro ejemplo, que es un algoritmo que nos permite descomponer un número dígito por dígito. Para esto también utilizamos una iteración while porque no sabemos de antemano la cantidad de dígitos que va a tener este número que lo va a estar ingresando el usuario. Lo que hace este algoritmo es primero pedirle al usuario que ingrese un número. Tenemos una variable donde vamos a sumar cada uno de esos dígitos. Podríamos hacer cualquier otra cosa, por ejemplo, contar los dígitos que tiene o buscar cuántas veces aparece el dígito 0 o, por ejemplo, informar si entre todos los dígitos aparece algún dígito par. Serían todas otras variantes posibles de este algoritmo, pero que todas tienen una estructura similar a esta que vamos a ver. En este caso vamos a sumar los dígitos de un número. Vamos a pedirle al usuario que ingrese ese número y vamos a evaluar. Mientras el número sea distinto de 0, vamos a comenzar por obtener el último dígito. Recordemos que para eso teníamos que hacer la operación módulo, que divida el número y se queda con su resto, dividiendo el número por 10. Con esta operación nos quedamos con el último de los dígitos. Luego a la suma, a la variable suma que empieza en 0, le vamos a sumar ese dígito. Vamos a eliminar el último dígito y nos quedamos con lo demás, con la parte entera de esa división. Evaluamos si el número no es 0, en ese caso volvemos a obtener el último dígito, volvemos a acumularlo dentro de la variable suma y otra vez nos quedamos con la parte entera de esa división, de ese número, es decir, estamos quedándonos con todo el número excepto el último dígito. Y así hasta que se nos termina el número, o sea, hasta que el número se transforma en 0, que hace que esta condición se transforme en falsa y termine la repetición. Cuando eso sucede, vamos a imprimir cuál es la suma de los dígitos. Así que vamos a ver este programa en funcionamiento.
Vamos a ejecutarlo. Y entonces vamos a ingresar un número positivo. Vamos a poner un número que tenga varios dígitos. Y vemos que la suma de los dígitos es 10. Sumó 3 más 2 más 4 más 1 y eso le dio como resultado 10. Porque lo que hizo fue tomar este número, 1423, lo dividió por 10 y se quedó con su resto, eso era el número 3. Al número 3 lo sumó adentro de la variable suma, que primero tenía el 0, entonces ahora tiene 3. Y al número lo volvió a dividir por 10, pero se quedó con la parte entera, así que ahora se quedó con 142. 142 es distinto de 0, entonces volvemos a entrar al bloque de repetición. Volvemos a dividirlo y quedarnos con el resto, dividirlo por 10, eso hace que nos quedemos con el último dígito de 142, el último es el 2. Lo sumamos, así que ahora tenemos 3 más 2, en suma tenemos 5. Y volvemos a dividir al número por 10, pero esta vez nos quedamos con la parte entera. Tengamos en cuenta que cuando estamos haciendo esta división, el número guardado en n no se está modificando. Simplemente estamos haciendo la división y estamos obteniendo ese último dígito y lo guardamos dentro de la variable dígito. Pero el número guardado en n no se modificó. Se modifica cuando hacemos esta operación porque lo estamos guardando sobre n y estamos pisando el valor anterior. Así que cuando teníamos 142, si lo dividimos por 10 y nos quedamos con la parte entera y eso lo guardamos dentro de n, ahora n contiene 14. Volvemos a evaluar, 14 es distinto de 0, esta condición es verdadera, entonces otra vez repetimos. Dividimos por 10 para quedarnos con el último dígito. Al número 14 guardado en n no lo estamos modificando, pero el último dígito, el 4, se está guardando en la variable dígito. Y eso se está sumando luego con lo que había dentro de suma, que era 5. Así que ahora tenemos en suma el número 9. Volvemos a dividir por 10 el número, que era 14, y nos quedamos con la parte entera, que es 1. A eso lo guardamos en n. Ahora sí modificamos el valor que está en n. Venimos a evaluar, 1 es distinto de 0, la condición es verdadera, y otra vez repetimos. 1 dividido 10 me da 0,1 y el resto es 1, así que el dígito es 1. A suma que tenía 9, ahora le sumamos 1, quedó en 10. Y a este número 1 que teníamos lo volvemos a dividir por 10, es 0,1, y la parte entera es 0, entonces en n ahora guardamos el 0. Cuando viene acá arriba, n distinto de 0 me da falso, entonces no vuelve a ejecutar el bloque y pasa a imprimir la última instrucción que dice suma de los dígitos e imprime el valor de suma. Otra cosa que podemos ver con las repeticiones o iteraciones son iteraciones anidadas, y esto no vale solo para el while sino también para el for, y además podríamos mezclar while y for o tener un for donde adentro tenga un while. No hay ningún impedimento para eso. Sabemos que los bloques se pueden anidar y esos bloques pueden estar dados por cualquiera de estas estructuras de control. Este programa lo que hace es pedirle al usuario que ingrese números y va a cortar o va a terminar el ingreso de números cuando se ingrese el -1. A la condición se le suele llamar también condición de corte, porque es la condición que hace que cuando se vuelve falsa corte la repetición. Así que comenzamos primero con un contador de números pares. Empezamos en 0 y lo inicializamos. Le pedimos al usuario que ingrese un número y lo guardamos en n, convertido a entero. Y evaluamos. Si ese número no es el -1, comenzamos a repetir. Vamos a observar si el número es o no par. Tenemos que recordar que esta operación es la que nos permite saber si el número n es par, ya que lo dividimos por 2 y observamos si su resto es 0. Si el número al dividirlo por 2 da como resto 0, el número es par, entonces sumamos 1 dentro de la variable pares y continuamos con el resto del programa. Si el número no es par, no hacemos nada con respecto a la variable pares y también continuamos con el resto del programa. Suma es una nueva variable que empieza en 0 dentro del bucle, dentro de la repetición. Y vemos que acá comienza una nueva repetición. Esta repetición va a ver si el número ingresado es distinto de 0. Ya sabemos que es distinto de -1 porque si no, no estaríamos acá dentro. Pero ahora queremos saber si también es distinto de 0. Si es distinto de 0, vamos a ver que lo que estamos haciendo es el algoritmo que acabamos de analizar
que separa el número dígito por dígito y va sumando dentro de la variable suma cada uno de esos dígitos. Este algoritmo, esta parte, es la que acabamos de analizar en el ejemplo anterior. Así que dentro de suma, cuando esta iteración termine, va a quedar la suma de los dígitos del número. Supongamos que el usuario ingresó el número 123. Vemos que es distinto de -1, empieza la repetición. 123 dividido 2 me da como resto 1, así que esta parte no se va a ejecutar. Suma empieza en 0 y vemos que 123 es distinto de 0, así que vamos a ejecutar este algoritmo. Vamos a obtener el número 3, lo vamos a sumar en suma, nos vamos a quedar con la parte entera que es 12. Venimos otra vez acá porque estamos dentro de esta repetición. Hasta que esta repetición no termine, no podemos continuar con el resto. Cuando tenemos el número 12 vemos que es distinto de 0, volvemos a sacar el último dígito que es el 2, lo sumamos en suma, nos quedamos con la parte entera que es 1, volvemos a evaluar en esta repetición la interna, vemos que 1 es distinto de 0, nos quedamos con ese 1 en dígito, lo sumamos a suma y ahora otra vez dividimos la variable n y esta vez nos queda en 0 y ahora esta condición pasó a ser falsa. Cuando esta condición pasa a ser falsa, recién ahí continuamos con el resto del programa. Y el resto del programa es lo que queda dentro del bucle del while que está más por fuera, el while exterior, a diferencia del while que está dentro, que podríamos decir que es un while interior. Cuando termina de sumar los dígitos de ese número, que habíamos tomado como ejemplo el 123, nos va a dar como suma de los dígitos 6, así que va a imprimir eso, suma de sus dígitos 6. Y vuelve a pedirle al usuario que ingrese otro número. Cuando el usuario ingresa otro número, supongamos que ingresa el 24, vemos que es distinto de -1, ese número es par, así que le vamos a sumar 1 a pares, ahora pasa a tener el valor 1, y acá de ese número 24 otra vez vamos a desglosarlo dígito por dígito, sumando esos dígitos, vamos a obtener otra vez el 6 como suma de los dígitos, así que imprimimos, suma de sus dígitos es 6 y volvemos a pedir al usuario un número. Y así hasta que el usuario ingrese el -1. Entonces esto lo que está haciendo es, por cada número va a contar 1 si el número es par y nos va a mostrar la suma de los dígitos. Cuando termina el while exterior va a imprimir cuántos números pares se ingresaron. Pero por cada uno de esos números pares estuvimos imprimiendo la suma de sus dígitos. Veamos un ejemplo de cómo funciona este código. Voy a ejecutar el programa y empieza a pedirme números, así que voy a ingresar un número. Me indica cuál es la suma de los números. 4 más 1 más 1 da 6, así que me pide otro número, pero además estuvo haciendo esto otro. Estuvo dividiéndolo por 2, vio que el resto de la división no era 0, así que no sumó nada en pares, y luego lo desglosó dígito por dígito, sumándolos, y me mostró esto. Ahora estamos en esta otra instrucción, donde me está pidiendo nuevamente un número, así que voy a ingresar un nuevo número. Este número es par, así que en este caso debe haber sumado 1 en la variable pares, y la suma de los dígitos es 11, eso es lo que imprimió cuando terminó este bucle, y ahora me está pidiendo nuevamente otro número. Voy a ingresar otro número más. Como es par, seguramente ahora la variable pares contiene 2. Me mostró la suma de sus dígitos y me pide otro número. Y voy a terminar poniendo el -1. Entonces ahora me informa que se ingresaron 2 números pares. Y lo que hizo esto fue que por cada número que yo ingresaba, iba analizando cada dígito y los iba sumando para mostrarme luego la suma. Y me volvía a pedir otro número. Tal vez una forma de reconocer los casos en que es necesario usar bucles anidados podría ser cuando al problema lo podemos explicar diciendo que por cada dato tenemos que procesar cada uno de sus componentes. Por ejemplo, en este caso, por cada número que el usuario ingresa, procesamos cada uno de sus dígitos.